Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfocados Podcast. El día de hoy tenemos a un joven que es de origen venezolano, es músico desde hace muchísimo tiempo y actualmente vive acá en los Estados Unidos y está estudiando. Lo tenemos hoy aquí y él es Alejandro Reyes. Bienvenido, Ale. Muchísimas gracias, Ale, por invitarme. Bienvenido a Enfocados. El día de hoy creo que hay muchas cosas de las que quiero hablar, ya te lo había comentado, pero quiero comenzar porque la gente sepa quién eres. Sepa quién es Alejandro, de dónde viene, de qué familia viene. ¿Cómo te describes a ti mismo? Bueno, creo que yo me describo como una persona, personalmente, creo que soy una persona que está dispuesta a aprender cosas, ¿no? Una persona que se enfoca, que cuando quiere lograr algo, trabaja en ello. Me describo como esa persona, la verdad. Alejandro tiene metas y trabaja por sus metas. Correctamente, sí. Ok, increíble. Ale, tú vienes de una familia de 4 contigo. Sí. Un hermano menor, eres el hermano mayor. Sí, correcto. Papá y mamá, una familia estable, Sí, lo que se diría, ¿no? Y una familia que además de eso también sirve a Dios. Sí. Tus padres son pastores y tú llegaste muy pequeño a la congregación. Sí, cuando yo llegué tenía 8 años aproximadamente, sí. Ok, 8 años, es muchísimo tiempo. Y hoy en día, ¿cuántos años tienes? Tengo 19. Tienes 19 años. Wow, estamos hablando de muchísimos años en la congregación y muchísimos años también sirviendo a Dios, ¿no? Sí. Muchísimos años también trabajando para el reino y siendo quizás un joven diferente en medio de una sociedad que hoy en día juzga mucho y que critica mucho. Y quiero saber cómo Alejandro ha manejado eso, porque te conozco personalmente y sé el tipo de persona que eres. Y lo puedo entender porque también lo he vivido, que hay muchas críticas y muchas personas que juzgan por siempre decir, ay, no, es que este se la pasa metido en la iglesia, o estas cosas, o tal cosa. Y a veces eso que la gente quiere decir de ti, a veces te afecta. Pero ¿cómo Alejandro ha manejado todo esto siempre con sus principios y con sus valores? Sí, realmente es como tú dices, bueno, ya creo que también lo hemos hablado tú y yo, es algo fuerte en esa parte porque, oye, es ser diferente, es ir en contra de lo que las personas o la cultura te quiere enseñar y más cuando tienes principios y valores cristianos, ¿no? No creo que sea imposible realmente. Claro, es un proceso, Es ¿no? un proceso, Es un proceso. correcto. Y sí, es bastante difícil, pero claro que es posible. Claro, así es. Quiero hablar de lo que eres hoy en día. Estás acá estudiando en Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Sí, llevo 2 años, voy a 2 años estudiando aquí en el high school. Ok, 2 años estudiando en high school. Sí. Un dato importante. Cuando llegaste a Estados Unidos, en Venezuela estabas a punto de graduarte. Sí, ya estaba a punto literalmente a mi graduación, pero no culminé, pues no me terminé de graduar. Exacto, te viniste unos meses antes de la graduación. Sí, de hecho, sí. ¿Qué sucedió contigo? Y creo que esto es algo muy personal, yo nunca te lo he preguntado, pero ¿qué sucedió contigo como que en ese shock, en ese cambio de estaba a punto de graduarme en Venezuela y llegar acá a Estados Unidos y que te digan, mira, tienes que estudiar tanto tiempo más? Sí, ¿Cómo fue? Es una transición, ¿no? Porque quizás ya para ti ya estabas a punto de culminar esa meta y te sientes como en un momento como retrasado, como frustrado, aunque sé que no es así, pero quiero que me hables al respecto. Bueno, sí, la verdad es que yo se lo hablaba mucho con mis padres y con mi hermano, porque me pegó muchísimo, porque por lo menos en Venezuela yo estuve en una escuela que no salía, tenía que estudiar un año más para poder salir especializado en un área específica. El punto fue que estudié un año más de lo que debería en Venezuela y no culminé. Cuando llego acá pensando que me iban a poner en el último año, en el año que me correspondía, me dijeron que no. Más bien me bajaron 2 años, creo que sí, me bajaron 2 años. Muchísimo. Demasiado. Y fue un proceso porque yo me acuerdo que el día que yo fui, porque me llamaron a hacer una prueba de inglés, yo lloré porque Porque era frustrante. Era frustrante y porque en ese momento no tampoco tenía ningún conocimiento de inglés y yo le decía a mi papá, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Claro. Y yo creo que fue un proceso de parte de Dios y no te voy a decir que fue fácil al principio porque me costó demasiado estudiar con gente. Yo tenía 18 años, estudiaba con gente como de que 15, 14, que claro, no sé. La mentalidad más que todo le da. Era distinto. Y fue algo muy fuerte para mi vida, pero creo que cuando aprendes a ver las cosas como quieres, como Dios quiere que las veas, como realmente lo que son, aprendes a llevarlo y te das cuenta que todo tiene un beneficio.
tanto para tu vida personal y en la vida con Dios realmente. Sí, exacto. O sea, tú aprendiste, sacaste lo mejor. Sí, Aprendiste exacto. de esa situación que viviste y sacaste lo mejor. Porque Sí, quizás hay personas que les ha podido haber pasado esto y quizás esas personas en un momento simplemente se quedaron como estancadas, ¿no? Y sí, se frustraron, evidentemente, pero no avanzaron. Tú ciertamente tuviste tu momento, pero dijiste, bueno, yo esta meta la voy a asumir y la sí. voy a llevar adelante y esto me va a enseñar algo. De hecho, es como tú dices, de hecho, me vino muchas veces ese pensamiento de querer dejar de estudiar o dejar ya hasta aquí. O sea, para eso yo muchas veces lo pensé, nunca se lo dije a mi mamá ni a mi papá, pero siempre tenía ese pensamiento como decirle, ya no quiero seguir estudiando, yo voy a trabajar, a hacer esto, Claro, pero nunca, a pesar de que tenía ese pensamiento, nunca me dejé guiar por eso. Yo seguía claro. esforzando, a pesar de que fuera algo Te mantuviste difícil. enfocado en la meta, Enfocado, correcto. Así cien es por la palabra. ciento. Eso es súper, súper importante. Sí, ese. ¿Qué momento de tu vida recuerdas que fue un punto de quiebre para ti? Precisamente creo que fue cuando llegamos aquí a Estados Unidos, porque, bueno, fue un cambio no nada más de país, sino también de mentalidad, de cultura, cosas que yo traía de allá, que yo pensaba que estaban bien, pero que realmente tuve que cambiar cuando llegué aquí. Claro, Y yo creo que fue eso, el cambio de mentalidad, cuando entré al high school, cuando vi cómo era todo, cuando... eran muchas cosas realmente que realmente me hicieron cambiar. Yo veo atrás y yo me di cuenta que yo no soy ni el 70-80% de lo que yo era antes en muchas de las áreas de mi vida, personalmente, familiar, claro. económica, musical, en todas mis áreas de mi vida, creo que fue ese punto, el cambio Claro, de te ayudó a a crecer. crecer, esa es la Pero, sin palabra. embargo, hubo una transición, ¿no? Y la transición Correcto. es incómoda, la transición es Sí, dolorosa incluso en algún punto, de porque hecho hay sí. cosas que tienes que cambiar y que al principio no es como tan sencillo, entonces fue Sí, difícil. y que a veces pensamos que las cosas son así de rápido como una película, un microondas, y no lo son. ¿Ve? Queremos los resultados hoy, o hacemos algo y queremos el resultado mañana, pero Todo tiene un todo proceso, tiene un proceso, todo tiene un tiempo. ¿Ve? tal cual, Entonces, todo tiene un eso. tiempo, qué importante eso. Algo Sí, que quiero rescatar de esto que me dices con lo que todo tiene un tiempo. Tú llegaste a Estados Unidos en el ujú, año 2023, sí, el correcto. mismo año que yo, de hecho. Sí, sí. Llegaste creo que en abril, En ¿verdad? abril, en abril. Esta transición, este cambio de ahora voy fuera de Venezuela, voy a conocer otro país, otra cultura, un idioma, la barrera del idioma. Sí. Este cambio, ¿verdad? Realmente, a pesar de todo lo bueno que trajo, en algún punto te sentiste como, de aquí no voy a salir, de aquí no voy a avanzar, aquí me quedo. Muchísimas veces, sí pensé eso demasiadas veces. Muchos pensamientos de tipo querer volver a Venezuela. Y bueno, Que todos no, los pasamos. sí, todos lo pasamos de hecho, pero algo que mis papás siempre me dijeron y es que tengo que aprender a avanzar. Nunca me puedo quedar estancado, nunca me puedo aferrar a un sitio, a un lugar, a una persona, Sí. porque Dios siempre va a querer que estemos en constante crecimiento y avance. Y mis papás siempre me inculcaron eso y siempre me lo repetían y yo no lo entendía al principio. Pero poco a poco cuando yo vi viendo el cambio en nuestra familia, de parte en la iglesia, en parte de Dios también, porque fue por él que nosotros llegamos aquí. Este, Ciertamente, disculpa sí, que te interrumpa, no, pero no, el testimonio de ustedes para llegar hasta Estados Unidos es increíble. O sea, sí, era literalmente Dios Dios, sacándolos. Y cuando literalmente, Dios te pone en un lugar, Dios te va a hacer prosperar siempre. así es, así Y yo como, creo que eso a veces uno no lo ve en el proceso, mm, pero ya con el tiempo te vas te dando das cuando cuenta, ¿no? Te cuenta, das sí. cuenta que Dios siempre te va Sí, que te a das cuenta, respaldar. exacto, te das cuenta que Dios nunca te abandona porque yo a veces pensaba eso. Yo le dije a mi mamá una vez, de hecho, Dios nos sacó de Venezuela para estar igual. Y mi mamá me dijo, no, compara lo que tienes hoy con lo que tienes en Venezuela. Y es verdad. Y yo ahorita le di gracias a Dios por mi mamá y por mi papá por eso, porque me han enseñado mucho eso. Y es verdad, yo me veo y yo digo, wow, lo que yo gano aquí nunca lo iba a ganar allá. Las metas que tengo Claro, aquí no, y los y los proyectos, ¿cómo te proyectos, puedes proyectar acá todo. que no te puedes quizás proyectar en Venezuela? Porque Exacto, hay muchas limitantes, hay exacto. muchas Entonces, limitantes, hay falta de muchas cosas. sí, te das cuenta que muchas veces nos aferramos al pasado, muchas veces, y eso no nos permite Lo avanzar, de sé, hecho. yo tenía ese problema también, lo puedo Sí, entender. entonces es algo que tú dices, wow. Tal cual. Y hablando de esto, aferrando al pasado, conozco que hay situaciones de tu vida que te han llevado a soltar cosas para avanzar, para crecer, Sí, bastante. pero ha sido difícil. Sí, Pero ¿cuál ha sido ese enfoque que le has dado cuando dices, esto se tiene que acabar, tengo que dejar esto porque yo tengo que avanzar, tengo que seguir, lo que Dios tiene para mí es más importante y más grande?
pero ¿cómo lo lograste? Y digo, ¿cómo lo lograste? Porque yo sé que es en muchas cosas, en muchas áreas, entonces es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Más que todo creo que me ha costado más en personas que yo conozco, que Claro. tenía relaciones allá con personas, amistades. Y te das cuenta que es como, o sea, hay amistades que te convienen y otras que no te bendicen, ¿sabes? Entonces, ahí te das cuenta que muchas veces nos aferramos a personas por el alma, porque no tiene otra respuesta, es el alma, por el apego que le tengo a esa persona, el amor, el cariño, que esto, que lo otro. Pero son personas que no nos permiten avanzar en la dimensión donde Dios te ha puesto. Porque, Y si después lo analizas bien, tú dices, ¿qué me aportaba esa ¿qué me persona? aportaba? Porque hay momentos donde uno dice, no, pero es que no puedo vivir sin esa persona. Y a veces uno es tan heavy Exacto. que utiliza el término, no puedo vivir sin esa persona. Tú puedes vivir sin quien sea, tú lo único que necesitas es a Es Dios. a Dios, exacto. Pero sí, tal cual. Y precisamente era ese el pensamiento que me venía muchas veces, ¿cómo yo voy a hacer sin estas personas, sin esta persona tal? Y después que yo suelto, ¿sabes? Porque tú sueltas, te desligas totalmente, porque bueno, personalmente yo lo borré de todos lados, literal, la Claro. persona, te das cuenta que sí, y te sientes más libre, o sea, es algo como que, es como un velo que se te quita, que te permite ver ahora que, oye, tengo más libertad, me siento mejor, no sé si me explico, pero... Claro, por supuesto, ahora sientes más paz incluso Exacto. y sabes que tenías que soltar esas cosas para avanzar y para ver lo nuevo, para ver lo exacto. nuevo que viene en la vida, ¿no? Porque la vida se trata de eso. Es correcto. Y también hay gente que llega para enseñarnos cosas, pero también se va a ir. Y Correcto. te dejo una enseñanza, pero listo, ya cumpliste el ciclo en mi vida y hay que avanzar, no nos podemos quedar ahí. Exactamente, es correcto. Sí, o sea, me parece increíble la mentalidad. Realmente es una súper buena mentalidad para la edad. ¿Hay alguna decisión personal de Alejandro que marcó un antes y un después en tu vida? Sí, yo creo que, bueno, aparte de permitir que Dios entrara a mi vida, porque era algo que a pesar de que yo tenía 8 años, mi papá fue el primero que llegó a la iglesia y a pesar de que él venía a la iglesia, yo iba por obediencia porque él me decía, vamos a ir, pero yo decía, Claro. yo no quiero nada. Pero yo aparte de eso... Aparte en una edad que capaz no entendías qué pasaba. O sea, exacto. bueno, yo voy y listo. Exacto, iba por obediencia ya, pero ok. Claro. Pero aparte de eso es el hecho de soltar, pues yo conocí a personas de mi vida. Muchísimo porque durante 2 años estuve con una persona que lo conocía allá y esa persona a mí me retenía. Yo no me daba cuenta. Mis padres me lo decían, mis líderes me lo decían también. Claro, porque a veces tienes un velo y a veces no logras ver. Y pasa mucho con amistades Sí. y pasa mucho con personas, incluso pasa con situaciones Con de tu vida que tú dices, no, pero es que normal. Y sí está pasando algo, pero tú no lo logras ver. Sí. La gente de afuera quizás sí lo ve, pero tú no. Y entonces a veces tú sientes que no, lo que me están diciendo los de afuera están locos, ¿qué les pasa? Pero exacto, y al final te das cuenta que sí tenías razón, porque o sea, empiezas cuando tú te das cuenta y es como que llega un momento como te dices, oye, ¿qué estoy haciendo? Y eso fue lo que me pasó a mí, fue como que, mira, fue literalmente Dios diciendo, ¿qué estás haciendo? Y oye, cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve, te das cuenta que hay personas que no te edifican. Y yo pienso que ahí está la bendición, cuando aprendes a ser obediente a lo que Dios te dice. Porque, ok, quizás pasaste tiempo, no fuiste obediente, quizás lo hiciste como Jonás, que huyó de la palabra de Dios, por ejemplo. Pero cuando tú te arrepientes y realmente quieres el cambiar y quieres ser obediente a lo que Dios te dice, oye, a Dios no le importa, porque Dios es un Dios misericordioso. Y pienso que eso es la mayor bendición, pues. Así mismo, Dios siempre De está ahí. verdad. Yo me imagino que la gente que está viendo este episodio dirá, estos son dos evangélicos. Señores, lo que ustedes digan no importa, bienvenidos a Enfocados, así somos acá. Sí. Aquí hay de todo, hay gente que tiene testimonios increíbles que contar y enaltecer a Dios nunca es algo que da vergüenza. Enaltecer a Dios es algo que siempre hay que hacer. Esta decisión de soltar te llevó a avanzar, te llevó a ver nuevas cosas, nuevas dimensiones en tu vida. Muchas cosas. ¿Verdad? Correcto. Pero, sin embargo, ¿qué aprendiste de esos errores que quizás Alejandro cometió en el pasado? Wow, aprendí que, bueno, que no estamos nunca solos en lo que pasamos, en situaciones. Siempre tenemos primeramente a nuestra familia. Es la primera persona, las primeras que nos van a apoyar. Siempre. Y que, bueno, que tenemos que aprender también es como tú decías hace rato, como a cerrar ciclos, ¿no? Saber que hay personas en nuestra vida que, mira, son momentáneas, que nos vinieron a enseñar algo y ya después tenemos que aceptar que se tienen que ir, así no nos guste o nos duela. Entonces, yo pienso que sería una de esas cosas, la verdad, que yo aprendí en este proceso. Es tal cual, Ale. ¿Cómo sientes que has cambiado al transcurrir de los años? Desde quizás tu adolescencia, todo el proceso, luego el venirte a Estados Unidos, el cambiar la mentalidad de adolescente
a joven adulto, ¿no? Porque por lo menos yo particularmente lo puedo notar en mi vida y creo que tú también lo puedes notar en la tuya, el cambio de ya no soy un adolescente que solamente estudio y mis papás me resuelven todo, no, Sí. ahora soy una persona que tiene responsabilidades económicas a las cuales enfrentarme, responsabilidades en la vida, yo tengo que hablar por mí mismo si quiero algo, tengo que luchar por mis propias cosas. ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Cuáles Sí. son los cambios que has visto? De hecho, yo hablaba hoy con una persona, ahorita mismo hablaba con una persona de eso y es cuando, oye, es diferente porque cuando antes hacías algo o te equivocabas, mira, papá y mamá están ahí, pero ya ahorita tienes otra mentalidad, oye, si yo me equivoco tengo que buscar la manera de resolver ese error. Y cambia todo, tu manera de actuar, bueno, evidentemente la mentalidad cambia, una persona se vuelve más madura Ujú. en cuanto a lo que quieres lograr, las metas. Personalmente yo sí he cambiado mucho las metas que yo he tenido, lo que quiero lograr. Y también te das cuenta que, o sea, tienes que aprender a ser más responsable y más, no tanto, o sea, ser independiente, pero no es como desligarte de tu familia, sino Sí, aprender a valerte por ti mismo en el sentido claro, que, claro. mira, yo también tengo que aprender a hacer mis cosas porque tengo que saber que más adelante voy a estar yo solo, ¿sabes? Porque Claro. es así, pues. Claro, y que en tu caso creo que en Venezuela por lo menos era, en ese sentido, tus papás eran súper sobreprotectores, ¿no? Sí, Y bastante. entonces al salir, al llegar acá a Estados Unidos, tienes a un mundo al que enfrentarte al que no se te puede sobreproteger, sino que Exacto. tienes que saber cómo actuar. Sí, que de hecho a ellos les costó, a pesar de que ellos siempre han sido así sobreprotectores, no me estoy quejando ni nada, pero ellos son, sí son Es así. bueno, es Es bueno hasta bueno, cierto punto, ¿no? exacto. Pero a ellos también les costó cuando yo llegué aquí, a mí me da mucha risa porque el tomar Uber para mi papá era como que, ay. Pero Claro. te das cuenta que poco a poco, de cada parte, pues tanto la parte de ellos como mi parte, o sea, fuimos madurando, fuimos creciendo y ya tenemos cierto nivel de confianza y también de cada quien tiene su responsabilidad, tanto así que yo ayudo en la casa a pagar Exacto. ciertas cuentas, entonces es así, pues como tú dices. Exacto, cada quien ya va adquiriendo responsabilidades diferentes, Responsabilidades, incluso correcto. contigo mismo, con las cosas que quieres. Exacto, Y todo. eso te hace crecer en todas las áreas de tu vida. Correcto, así es. ¿Qué cosas, qué pensamientos, qué principios tú no negocias? Son siempre así y nadie me lo cambia, nadie me lo quita y nadie me mueve de esto. Yo pienso que el primero y principal siempre va a ser las convicciones y mis creencias hacia Dios. Por lo que Él hizo en mi casa, lo que hizo en mi vida y yo he tenido muchas situaciones, muchas amistades, muchos conocidos que han tratado de cambiarme o que me han tratado de influenciar en mis convicciones. Mira, ¿por qué haces esto? Pero yo siento que eso sería una de las cosas que nunca negociaría el poner a Dios de primero, el ser obediente Ujú. a lo que Él me dice, porque, o sea, por todo lo que Él ha hecho en mi vida, tú dices, wow. Claro, porque también has visto que Dios te ha respaldado Sí, siempre. Y exacto. a pesar de que la gente no lo entienda, tú siempre has visto el El respaldo y eso, respaldo. eso es tu seguridad. Exacto, así es. Sí, Tal cual, yo nunca opino igual que tú, la verdad. sí. ¿Cómo, cómo Alejandro ve que ahora sus hábitos, sus rutinas o quizás sus pensamientos te han ayudado a mantenerte enfocado en medio de un problema? Este, bueno, la verdad es que sí hay un cambio porque es como, bueno, cuando creces aprendes a tener más responsabilidades, más madurez. Y tu estilo de vida también cambia, ¿sabes? Ya no te puedes parar como te parabas quizás a las 11 de la mañana, tienes una responsabilidad de tener que trabajar, estudiar. Y eso te enseña también a saber cómo manejarte en los problemas. Pues bueno, por lo menos yo nunca me he caracterizado por ser una persona explosiva. Yo soy una persona muy introspectiva que tiene una situación, pero no lo ando gritando ni compartiendo, sino que primero la analizo yo y Claro. con cierto grupo de personas las hablo y salgo. Pero aprendes a sobrellevarlas, no a acostumbrarte, porque siento que no te tienes que acostumbrar a tener problemas en tu vida, Por porque no supuesto. creo que sea No, normal. no. Pero aprendes a sobrellevar esas pequeñas situaciones que quizás te tienden como a incomodar, o te tienden a estresar, pero aprendes a sobrellevarlas, porque tienes cierta madurez y tienes cierta experiencia ya por lo que has vivido. Y bueno, y más si tienes a Dios en tu vida, pues, ¿sabes? Claro. Entonces, así. Rescato algo que dijiste ahora, ¿no? Esto es bien importante. Ya no me despierto a tal hora, ya tengo responsabilidades, ahora yo tengo cosas a las que me tengo que enfrentar, que tengo que Ujú. asumir y todo este tema, Sí, ¿verdad? Ya no estoy como en la comodidad o en el confort. como el Saliste de confort. la zona de confort. Exacto, es la palabra. Salir de la zona de confort, sientes que es algo que la gente experimenta en cierto momento porque, ay, bueno, me tocó o porque realmente tú tienes que, o sea, tienes como improve yourself, como Ya, sí. tengo que hacerlo, o sea, tengo Hacerlo. que salir de acá porque si me quedo acá, aquí me estanco. Bueno, yo pienso que eso depende
es cada quien, cada como persona, pues. En mi caso fue más como, ok, tengo que hacerlo. Por mi bien, por lo que yo quiero hacer, tengo que hacerlo. Tengo que salir de la zona de confort. La situación te obligó a ti a salir de la zona de confort. Correcto. Ok. Porque, y es algo muy importante, porque si te acostumbras a Claro. estar cómodo o en un mismo sitio, no vas a crecer. Porque si no salimos de nuestra comodidad, hermano, ¿cómo vamos a hacer algo? Salir Entonces, de la comodidad, me gustó eso. sí. Tú saliste de la comodidad en un punto como músico, y aquí quiero hablar. Alejandro tiene, ¿desde qué edad estás siendo músico en la iglesia? Si mal no recuerdo, como desde los 10, 12 años aproximadamente. Como desde los 10 años, tienes 19. Sí, tengo 19. En pocos días cumples 20, Sí. casi 10 años. Sí. Casi correcto. 10 años. Wow. Too much. Es ¿no? mucho, Too sí, much. es bastante. Pero saliste de la comodidad muchas veces para mejorar. Comenzaste por un instrumento y hoy en día tocas muchísimos. Sí, bueno, la parte de la música, yo empecé, bueno, desde mi casa yo tocaba el 4 porque mi papá me enseñó. Cuando llegué a la iglesia, el primer instrumento que vi fue la batería y fue el que me gustó. Y me gusta, bueno, me sigue gustando muchísimo, fue el primero que yo aprendí. Y era un desafío porque por lo menos la batería es un instrumento que requiere que uses las cuatro partes, los dos brazos y las dos piernas, pero de manera independiente. Claro. Y es algo muy complicado. Y bueno, a mí me da risa porque mis papás dicen que yo me la pasaba golpeando los muebles con 2 palos. Pero sí hubo muchos momentos que yo decía, que yo me frustraba porque decía, Dios mío, quiero aprender más, pero no puedo. Entonces yo decía, Dios mío, y me frustraba, pero nunca me detuve, siempre quise seguir aprendiendo. Exacto, te frustrabas, pero seguías, avanzabas. Exacto. Tú tenías una meta y voy por mi meta que era tocar la batería y lo lograste. Y lo logré, sí. Y asimismo, cuando llegaste acá, tuviste que aprender un nuevo instrumento, ¿no? Sí, que era el piano. el piano. Sí, de hecho, antes de venirme me habían escrito, me habían llamado, me habían dicho, mira Alejandro, para que aprendas a tocar el piano. Yo no sabía nada del piano, sabía tocar ya para ese tiempo la guitarra y el bajo, porque aprendí por mi cuenta. De hecho, en pandemia aprendí a tocar la guitarra primero, cuando salimos aprendí a tocar el bajo, y ya para ese tiempo yo nada más tocaba el bajo. Pero antes de yo venirme, las personas, recuerdo que me llamaron y me dijeron, Alejandro, mira, nosotros tenemos aquí un teclado, queremos que tú aprendas a tocarla, Entonces yo decía, wow. Y yo vi como 2, 3 clases con una persona, con el pianista que estaba allá en Venezuela, y él me enseñó, y bueno, le di gracias por lo que me enseñó, porque de verdad me ayudó bastante. Y bueno, yo llego acá y claro, fue para mí algo nuevo porque yo nunca había tocado un instrumento como el piano, pues el piano es un instrumento muy complejo. Súper distinto. Y si yo me comparo, o comparo el progreso que he tenido desde que llegué hasta ahora, ha sido un cambio literalmente, pero muy grande, la verdad. Claro, porque tocas casi todos los instrumentos, por lo menos todos los que en la iglesia tenemos los tocas. Sí, de hecho que y sí. además de eso, también eres vocalista. Entonces, es un tema bien complejo a nivel sí, de música, de ¿no? música. Yo creo que la música, como luego de Dios, es como tu safe place. Sí, la verdad es que, bueno, siempre, la música es como tú dices, mi lugar seguro, como mi vía de escape. De hecho, cuando me siento así como turbado, cansado, normalmente yo en la casa, tengo un piano, yo toco el piano en la casa, me pongo a escuchar melodías, música. Claro. Y eso es como mi zona de confort, pues mi lugar de tranquilidad, por decirlo de una manera. Claro, es tu lugar donde eres tú y ya. Exactamente. Eso es buenísimo, tener ese lugar de escape. Sí. ¿Qué momento de tu vida sentiste que no querías, seguir en la música? ¿Hubo un momento que dijiste, mira, esto no es para mí? No creo que sea como, no es para mí, pero sí como que lo quería dejar. Era porque tenía como bueno, a muchas personas de mi familia querían que yo fuera vocalista, que yo cantara. A mí me gusta cantar, sí, pero no siento que sea como mi fuerte. Mi familia dice que sí, pero realmente... Claro, tú te sentías más cómodo en los instrumentos. En los instrumentos, correcto. A pesar de que me gustaba cantar, me gustaba mucho más la parte de los instrumentos, el tocar, el hacerlo. Uh-huh. Y bueno, fue como en ese tiempo, tipo que yo decía, bueno, no, me voy a dejar de aquí porque me están presionando a hacer esto, yo no lo quiero hacer, pero es porque estoy haciendo, entonces me quiero frenar acá. Pero a pesar de que tenía eso, nunca lo dejé de hacer, pues busqué como un equilibrio en tenerlo. Claro. Y no lo dejé. Sí, yo lo entiendo, me sucedió, no con la música, pero me sucedió algo bien parecido. A ver, hay una etapa de tu vida que yo recuerdo, Uh-huh. donde tú eras extremadamente callado, extremadamente cerrado, ¿no? Sí. Era un Alejandro, como tú mismo lo dijiste, eras muy introvertido.
¿Cómo lograste salir de ahí? Porque actualmente yo que te conozco de hace muchísimos años, yo he visto el cambio y lo conversaba con una persona en estos días y decía, he visto el cambio de Alejandro para poder ahora expresarse mucho mejor, Sí. incluso para poder desenvolverse en público mucho mejor. Sí, yo era una persona muy, pero muy penosa, tenía mucho pánico escénico y el socializar, el tener amigos así, se me costaba demasiado. Era muy difícil. Era muy difícil para mí, pero yo pienso que por eso es importante con las personas que te rodean, Ujú. porque yo me empecé a rodear con personas que me edificaban, las personas de la iglesia, y poco a poco el socializar, el hablar con ellos, el ver que, oye, el socializar también es una manera que, o sea, es una buena manera de comunicarse también, o sea, poco a poco me fui dando cuenta. Sí, fue un proceso. Fue un proceso, pero fue por esas personas personas correctas con las que yo me rodeé, no nada más con los amigos, sino la parte también de la música, yo tocaba la batería, la persona que me estaba enseñando también me incluía en los grupos a hablar, y poco a poco eso fue haciendo que se fuera soltando eso, porque también Claro. tenía un pánico, y bueno, también es también por Dios, pues por el Espíritu Santo, pues cuando dejas que el Espíritu Santo, por lo menos hablar en público, hable por ti, hermano, o sea, tú vas a hablar y vas a fluir, es por eso, porque le Tal permites hablar. cual. O sea, yo recuerdo que a mí en clase me decían, cuando yo estaba en el colegio, que porque yo hablaba en público sin pánico escénico. Y yo les decía, señores, porque la iglesia me preparó para esto. Exacto. O sea, ya yo tuve una formación previa, ya yo estaba Exacto. enfrente, y se los decía con humildad se los digo, yo estaba enfrente de 400 personas. A mí esto no me asusta. Evidentemente, eso te prepara, ¿no? Y te Correcto, forma para te el forma futuro. para el futuro. En todas tus áreas, pues, porque no es nada más aquí en la iglesia, sino como tú dices, en las escuelas, el hablar en público con una persona, pues, que, qué sé yo, estás en un Walmart, necesitas hablar, es hasta eso, Sí, todo eso. es así. Cuando comenzamos mencionaste algo con respecto a la barrera del idioma. Sí, Actualmente, luego de ya casi 2 años más. 2 años y algo, ¿no? Sí. Porque se cumplirían 2 años ahora en abril, se cumplieron Se los 2 cumplieron años. 2 años, sí. 2 años y algo. Alejandro, ¿ya la barrera del idioma sigue siendo un impedimento? No, ya no, ya. La verdad es que al principio sí, bastante. De hecho, yo en el high school estaba en clases especiales que tenían traductores, personas que hablaban español, Ujú, para yo poder entender las clases. claro. Pero poco a poco, el ir, es como me decía una profesora, tienes que también querer aprender, porque, o sea, yo te puedo enseñar, pero si tú no quieres aprender, Sí, no vas a poder avanzar. es verdad. Y todo eso, por lo menos el escuchar música en inglés, leer libros en inglés, audiolibros en inglés inclusive, ver películas hasta en inglés. Yo no entendía nada al principio, pero poco a poco fui entendiendo. Y también las clases en el colegio, cuando tú te rodeas también con personas que hablas inglés, te ayuda muchísimo a escuchar, a la pronunciación. Demasiado. Y actualmente, o sea, en mi trabajo y estoy en el high school, hablo puro inglés en el high school la mayoría del tiempo. Mis compañeros hablan español, ok, pero cuando tengo que hablar con los profesores no tengo ningún problema, no necesito ayuda. Claro, te desenvuelves perfectamente bien. Exacto. Y en el trabajo también, pues, cuando necesito hablar, hablo, pues no tengo ningún impedimento para hablar y se me hace bastante fácil. Ok, la muy verdad. bien. Voy a pasar a una parte que me gusta muchísimo. Es creo que mi parte favorita del podcast porque hago la gente profundiza mucho en esta Ajá. parte. Vamos a hacer una dinámica, Ok, ¿ok? sí. Esta dinámica son preguntas que vas a responder de la forma más objetiva posible. Ok, Literalmente de la forma más enfocado posible, ¿ok? ok. Son preguntas de distintas cosas. Vale. ¿Cuál es el mayor miedo de Alejandro? Uy. Pienso que mi mayor miedo, bueno, desde pequeño siempre tenía ese miedo como, yo era más así callado, estar solo, como quedarme solo, no tener amistades, así. Claro. Ese era como uno de mis miedos más fuertes. ¿Tu más grande sueño? Ser músico profesional, algo siempre, tocar enfrente de una multitud de personas, sería uno de mis más grandes sueños, la verdad. ¿Tu peor experiencia? En cualquier área. Em, Cuando me tocó hacer el examen de inglés y no sabía inglés, literalmente. Creo que fue la Ok. peor experiencia que yo tenía. Un año que marcó tu vida. Wow, yo pienso que el tiempo de pandemia, 2020, fue un año donde me marcó muchísimo, la verdad, en todas las áreas de mi vida, creo yo. Ok. Un lugar que te da paz. En la iglesia me da paz, la verdad, pero también en mi casa. Me gusta mucho estar en mi casa, estar tranquila, así, no tiene... Yo también, yo voy a mostrar a mi cuarto. Sí, exacto.
¿Tu lugar favorito cuando eras niño? La casa, bueno, lugar favorito cuando era niño, estar en casa de mis abuelos era demasiado, me gustaba muchísimo. Y estar con mi familia, sí, la verdad. Yo igual, 100%. Sí. Un reto que Alejandro creyó que no iba a lograr y hoy puedes decir que ya lo lograste. Muchas cosas, por como tú dijiste, la parte de la música, el aprender otros instrumentos. Y creo que el mayor que he tenido actualmente ahorita creo que ha sido el idioma, el inglés. So, me costó mucho, pero uno de los mayores retos, la verdad. ¿A quién defines como tu persona en tus momentos de mayor oscuridad? Tu persona, o sea, a mí mismo, ¿te refieres? A esa persona que acudes, que dirías, esta es mi persona y puedo ir con esa persona y siempre va a estar allí. ¿O te refieres a que lo describa esa persona? Sí, o sea, puedes decir quién es sin mencionar su nombre, como tú. Sí, creo que sería, bueno, mis padres, la verdad, porque siempre tienen ¿cómo es? El consejo. El consejo correcto que necesito. Y están dispuestos Y a están escucharte. dispuestos a escucharme y no juzgarme. Siempre me lo han dicho, entonces creo que ellos son mi lugar. Claro, y además son los únicos que van a dar todo porque tú estés Correcto. bien y tampoco lo que tú estés pasando nadie lo va a saber por ellos. Exacto, Entonces, correcto. sí, Entonces la sería mi verdad, padre, yo la verdad. entiendo mucho eso. Sí, ¿Eres más de familia o amigos? de familia. Bastante más de familia. Ok. ¿Venezuela o Estados Unidos? Mira, esa pregunta es muy... Para responderla objetivamente, Espérate. te diría... Para que ustedes puedan saber la respuesta de la pregunta, van a tener que ir a suscribirse a Patreon, ¿ok? Esta parte no va a salir en el resto del episodio. Así que respóndela, pero ellos no lo van a saber si no se suscriben a Patreon. Ok, Muy bien. Tengo ahora una dinámica que Ok. quiero llevar, otra dinámica que quiero llevar antes de culminar, una dinámica que me encanta. Bien. Esta dinámica es sorpresa siempre para todos los invitados, pero es para ver, este podcast es multicultural, acá tenemos gente de muchos países diferentes, Ok. así que la oportunidad, ¿verdad?, de hacerte esta actividad es poder ver el conocimiento Ok. con respecto a tu país, con respecto a Wow. Venezuela. Ok. Solo vamos a tener un minuto para que respondas esto, ¿ok? Ok, para ver. Son poquitas preguntas. Seguro. Entonces, cuando yo te diga, va a comenzar el tiempo y vamos a comenzar con el primero, ¿ok? Ok. La primera pregunta en este caso. A ver. Ok. Pregunta número 1. ¿En qué fecha se celebra la independencia de Venezuela? Uy. A ver, creo que fue la independencia. 5 de julio, creo que mal no recuerdo. 5 de julio, sí, correcto. correcto. ¿Cuál es el plato típico o el representativo? Ok. Porque realmente no es el típico, no está considerado, Ok. pero es el más representativo de Venezuela. Si es el que pienso que creo que es el pabellón criollo, creo que es. El pabellón es el típico, Oh, te refieres... pero creo que lo que más representa a los venezolanos... Oh, creo que es la arepa. La arepa. La arepa. 100% Sí, la arepa. seguro. Ya. Ok. ¿Cuál es la montaña más alta de Venezuela? El Pico del Ávila. El Pico Bolívar. El Pico Bolívar. Ay. Pico Bolívar. Ok. ¿Cómo se llama el salto de agua más alto del mundo que además se encuentra en nuestro país? El Santo Ángel. Tal cual. Sí, está fácil. ¿Qué ritmo musical originario de Venezuela? Para ponértela más fácil, ¿cuál es el ritmo originario de Venezuela? Oye, luego. Que la gente lo baila así súper... como... El joropo, creo que, ¿no? El joropo. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. Realmente nos pasamos un poquito del tiempo, pero quería que las pudieras terminar. Bueno, está bien. Por eso las dejé. Bueno. Ok, para ir cerrando. Se me gusta esta actividad porque veo si la gente realmente es orgullosa de su país. No, mentira. Pero para ir cerrando, quiero ya dar una última pregunta, ¿no? Seguro. ¿Qué te gustaría que la gente recuerde de ti? La gente que te conoce. Yo creo que sería la manera, o sea, primero como yo soy, o sea, tipo una persona que a pesar de lo que pueda estar viviendo, siempre tenía una cara feliz o una buena cara ante las Claro. situaciones, como una persona que primeramente que ama a Dios y también segundo, y que ama a su familia, una persona que
que es así. Pero yo pienso que lo que a mí me gustaría que las personas más recuerden cuando yo, bueno, si no estoy yo, evidentemente, ¿no? Sería quizás los consejos o enseñanzas que yo les daba a esas personas. Yo a lo largo, a pesar de que tengo 19 años, ¿no? He conocido muchas personas jóvenes de la iglesia que yo atendía allá en Venezuela y les daba muchos consejos, y a mis hermanos también y a muchos de mis amigos también. Les daba muchos consejos. Me gustaría que ellos, más que todo por recordarme quizás como lo que yo fui, Claro. como que me recuerden más por eso. Por lo que hiciste en por sus lo vidas. exacto, por lo que Claro, los ayudé. incluso estando ahora vivo, gente que quizás conociste pero Exacto. nunca más tuviste contacto, que te recuerdan así. Digan, Exacto. mira, él me inspiró en esto, me ayudó en esto, me De- apoyó en tal situación, ¿no? De hecho, sí. De hecho, hay una, bueno, yo antes de venirme para acá a Estados Unidos, yo estaba enseñando a alguien a tocar la batería. Nunca concreté nada porque, o sea, lo enseñé poquitico, pero me gustó porque al cabo de un tiempo, yo perdí la comunicación con él porque cambié de teléfono, él también, pero al cabo de un tiempo lo vi en historias de otras personas y me di cuenta que la persona a la que yo estaba enseñando se determinó, aprendió a tocar ese instrumento y ahora toca otros más, ¿sabes? Claro. Y ese tipo de cosas que yo digo, Y wow. eso genera un orgullo, una felicidad. Una porque dices, felicidad oye, más que orgullo. bien, comencé y esta persona Exacto. continuó, siguió. Ese tipo de cosas me gustaría que la gente recuerde, pues, las cosas Ok. que yo les enseñaba más que todo. ¿Cómo defines el éxito hoy en día en tu vida? Bueno, evidentemente logrando los objetivos que yo pueda tener, pero yo pienso que un objetivo, bueno, o los logros, creo que te refieres a eso. Yo pienso que también los fracasos son logros, porque aprendes de lo que te equivocaste. Porque si aprendemos a verlo, si vemos los fracasos como que, ay, ya lo voy a dejar, es como que, oye, no estás haciendo nada. Pero si tú tienes un fracaso y ves ese fracaso como una oportunidad para aprender, puedes lograr esos objetivos. Entonces yo pienso que yo definiría los objetivos como las metas, evidentemente los logros, pues que tú quieres lograr, sin importar qué impedimento se te presente. Claro. Creo que sería... Claro. Muy bien. Para finalizar, ¿qué consejo le da Alejandro hoy a todos esos jóvenes que quizás se sienten perdidos, que no encuentran un objetivo o un enfoque, o que están pasando una situación de la que creen que no van a salir? Yo les diría que, bueno, que primeramente que no están solos, tienen a su familia y que, bueno, también tienen, o sea, primeramente tienen a Dios, ¿sabes? Tienen a Dios, que pienso que Él es la persona idónea, la persona correcta a la que tienen que ir y correr, porque Él siempre va a tener la respuesta a aquello que nosotros estamos necesitando. Ese es nuestro verdadero Padre. Y lo que les daría el consejo es que busquen de Dios realmente, porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Claro. Y yo realmente no consigo vida, o no me imagino mi vida fuera de Dios. Sí, No no, me lo en este imaginaría. punto ya es como imposible. Sí, entonces yo diría que si están atravesando una situación, oye, busquen de Dios. O sea, esa sería mi respuesta definitiva. Porque quizás yo pueda darte un consejo, pero no va a ser lo que estás buscando. ¿Ves? La respuesta correcta siempre la vas a hallar en Dios. Sí, Y por eso claro. siempre tenemos el enfoque correcto cuando estamos en Dios. Eso era. Muchísimas gracias, Ale. No. Gracias por haber estado aquí. Gracias por aceptar la invitación, por haber sido parte de este episodio. No, gracias a ti, Ale. A todas las personas que nos han visto el día de hoy, esto fue Enfocados Podcast. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube, ve a suscribirte inmediatamente. También estamos en Spotify y en Patreon con contenido exclusivo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Gracias a todas las personas que comúnmente están súper pendientes de los episodios. Activa la campanita de notificaciones si aún no la has activado y nos vemos en el próximo episodio.